Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer poder saludarlos desde Perspectiva Siglo XXI con un programa más de ¿Qué dice la Biblia? Les recordamos a quienes nos están siguiendo por las diferentes plataformas virtuales, sí, en este caso YouTube, que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita para ser notificado de futuros videos. Aquellos quienes recién se están enterando que tenemos canal de YouTube, además les comentamos que tenemos también página en Facebook. Nos pueden buscar tanto en Facebook como en YouTube como Perspectiva Siglo XXI. Nos pueden también encontrar en Twitter, donde nos pueden encontrar como @Perspectiva SI21, en Instagram como @Perspectiva Siglo XXI, y los medios de contacto, además de cada una de esas plataformas anteriormente dichas, nuestro correo electrónico perspectivasigloxxi@gmail.com y nuestro WhatsApp más 549 343 480 3907. Le damos la bienvenida a Matías López, quien es el que nos acompaña como todos los programas de ¿Qué dice la Biblia? Matías, un saludo muy grande. Gracias, Johnny, por la presentación. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. La verdad que está lindo esto de poder ir contestando preguntas que ustedes nos hacen llegar. Siempre, como le decimos, a través de lo que dice la Biblia y no lo que nos parece a nosotros que dice la Biblia o alguna idea personal. Por eso ahora es el momento de que si no tenés la Biblia en tu mano, la vayas a buscar, la utilices a través del celular, o también si querés y no tenés una Biblia en tu casa y querés tener una para poder profundizar un poquito más, no dudes en escribirnos, en consultarnos. Así nosotros vemos la manera en hacerte llegar un material impreso para que puedas estudiar y profundizar lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, gracias, Johnny, porque también ahí siempre me estás acompañando en los programas. Por favor, es un placer poder compartir un poco acerca de los mucho que nos muestra el Señor en su palabra, y de paso también uno de manera individual aprende. Así que bueno, si te parece, Matías, vamos a la primera pregunta. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que, si bien puede llegar a ser controversial, vamos a remitirnos, como siempre decimos, únicamente a lo que nos quiere decir la Escritura. En este caso, acerca del pecado, y obviamente la primera pregunta a la que nos introduce al tema es ¿qué es el pecado? Muy bien, gracias, Johnny, por presentarnos el programa. Algo que quiero recalcarles y recordarles, ¿no?, antes de seguir, también tenemos una página web que es www.perspectivasiglo21.org. ¿Y por qué les recalco esto? Porque en el mismo programa, en la misma página, vamos a encontrar diferentes temas y seminarios desarrollados que van en conjunto con el canal de YouTube, que van en conjunto con los materiales que vamos subiendo, para que ustedes puedan profundizar, ¿sí? Recuerden que todos los temas que estamos teniendo y todos los temas que vamos desarrollando de las diferentes etapas de la historia, a través de las diferentes verdades que encontramos en la Biblia, en nuestro canal encuentran todo relacionado entre sí, ¿sí? Una cosa sirve para explicar otra de la que ya quizás hablamos. Así que no se olviden de esto, que es muy importante. Todos los programas van en conjunto, los que estamos haciendo junto con los que también da el licenciado Rubén. Vamos a ir intercambiando, vamos a ir cambiando. Por ejemplo, ahora siempre estamos saliendo, ¿no?, a las 19 el estreno, pero esto queda en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver como quieran, ¿no?, cuando quieran. Pero también les quiero recordar que a partir de ahora va a haber un programa de media hora, que es el que estoy brindando y acompañando también y compartiendo, de otros temas de la Biblia, que van a salir de estreno los sábados a la mañana, ¿sí? A las 9:30 de la mañana queda como estreno. Y a las 6 de la tarde el programa queda también como estreno, el programa del licenciado Rubén. Johnny, déjame recordarles que no es que el programa que sale y se pierde, ¿no? ¿Ellos cuándo lo pueden ver? Ellos lo pueden ver cuando quieran, porque no es una transmisión en vivo, si bien está programado para que se emita en un determinado día y horario, pero queda guardado
en el canal de YouTube, para que lo puedan ver cuando gusten. Así que esto que ustedes están viviendo, que ustedes está saliendo ahora, ustedes lo pueden ver, compartir el link, pero también queda a su disposición para que ustedes lo puedan ver cuando ustedes quieran en nuestro canal de YouTube, que les recordamos es Perspectiva Siglo XXI. Así nos pueden encontrar. Así que bueno, ahora sí, sin más presentación, vamos al tema. Así es. Y bueno, para responder justamente a la pregunta de qué es el pecado, vamos a la lectura del primero de los versículos bíblicos que nos hablan acerca de este tema. El primero es Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El pecado tiene muchos matices. Ya hablamos y estuvimos profundizando acerca de que estamos en un mundo donde todo lo que nos rodea es pecado, es la consecuencia del pecado, ¿no? Pero vamos a entender y a profundizar un poquito más a través de lo que dice la Biblia. Y fíjense que en este primer versículo, el profeta Isaías habla a través, ¿no? Jehová habla a través de este profeta y le dice: crié hijos. O sea que vos y yo somos creación de Dios, ¿no? Los engrandecí, dice, ¿no? Los tomó, nos dio. Y eso es algo importante, ¿eh? Si vos te considerás hijo de Dios, tenés que, y es momento de que andes con la cabeza en alto, ¿no? Porque Dios no creó un pueblo de gente que deprimida, que tiene miedo, que se siente mal, ¿no? Sino un pueblo valeroso, valiente y que tiene que andar con la frente en alto. Porque quizás no tengas un papá terrenal o una mamá terrenal o la familia te haya dejado solo, pero tenés un Salvador amante, un papá amante desde el cielo que te quiere ver con la frente bien en alto porque Él te ama. ¿Pero qué dice? Yo los crié para algo, los formé para algo, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces fíjense que tiene que ver que el pecado, acá la Biblia nos dice que tiene que ver con esto de que el pecado tiene una tendencia hacia rebelarnos contra Dios. Sí, el pecado hace de que yo vaya en contra de lo que Dios quiere. Entonces lo primero que tenemos que aprender que todo lo que tiene que ver con el pecado tiene que ver con una rebelión con Dios. Ir en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Rebelarse es eso, ¿no? Ir en contra de lo que está destinado, pactado, ¿no? En aquel entonces o a través de la palabra de Dios. Vamos al siguiente versículo. Por supuesto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjense qué interesante, porque en esto de la rebelión, podríamos decir que el pecado tiene que ver con vivir en un estado sin ley. ¿Qué quiere decir? Hago lo que a mí me parece, lo que manda mi corazón, pero no lo que Dios me mandó a través de su palabra, ¿no? Todos los principios que encontramos en la Biblia, incluyendo los 10 mandamientos. Entonces, transgredir la ley de Dios, vuelvo a repetir, toda la Biblia, todos los principios encontrados en la Biblia, más los 10 mandamientos, ¿sí? Porque acuérdense que hay que guardar los 10 mandamientos. Dice, cualquiera que inflinja lo que Dios le enseñó a través de su palabra, es pecado, porque dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que es una rebelión contra Dios que nos lleva a vivir una vida en desacuerdo con lo que Dios quiere e infringir con los mandatos que Dios nos dejó. Vamos al siguiente. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, refiriéndose a Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y acá, fíjense que el pecado comienza en la mente. La Biblia muchas veces habla del corazón, ¿no? Habla acerca de que del corazón salen los malos deseos o que del corazón. Pero recuerden que en el pensamiento se le dice semítico, o sea, en la época donde estaba escrito, ellos consideraban que los sentimientos y todo eso provenía del corazón. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, está en realidad hablando de la mente, ¿no? Entonces, fíjense que no tiene que ver con que pecar es alguna acción específica, ¿no? Sino que esto viene promovido desde mucho más adentro, podríamos decirlo, de cada uno.
Fíjense que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es uno de los principales pecados. Y muchas veces por orgullo es lo que nos lleva a cometer otras clases de pecados. Por eso es importante que dice que da gracia a los humildes. Fíjense que ya hablamos un poquito acerca de la gracia, que la gracia era ese regalo que Dios nos dio, de que a pesar de que no lo merecemos, podemos ser salvos, ¿no? Entonces, Dios resiste a los soberbios. Cuanto nosotros más nos creemos capaces, suficientes y perfectos, menos tendemos a considerarnos dependientes de Dios. Cuanto más orgullosos somos, menos vamos a entender, interpretar, a estar conscientes de que necesitamos ayuda de Dios. Por eso es importante la humildad, por eso Dios dice que resiste a los soberbios. Porque todo aquello que te lleve a vanagloriarte a vos mismo, va a llevar también a querer independizarte de Dios, va a llevar a una vida, te va a llevar a una vida donde vos digas, no, yo soy autosuficiente, yo puedo con todo, tengo las fuerzas. Entonces Dios no me sirve para nada porque yo todo lo logro con mis fuerzas. Entonces necesitamos depender de Dios para tener esa humildad. Por eso es importante la humildad, no porque sea un capricho de Dios, sino porque cuanto más nos creemos nosotros suficientes, menos dependemos de Dios. Y algo parecido pasó en la historia y es justo tiene que ver esto con la pregunta que viene, ¿no, Johnny? Así es. La siguiente pregunta nos dice ¿dónde se originó el pecado? Y sin leer ningún versículo, Johnny, a ver, decime, ¿dónde crees que se originó el pecado? Y desde la rebelión de Lucifer. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia en varios versículos, pero calculo que debe ser ahí el... Muchos dicen que empezó el pecado acá en la tierra, en las personas. Pero, ¿qué les parece si, como le decimos siempre, vamos a lo que dice la Biblia? Por supuesto. Vamos a leer el primer versículo. ¿Qué te parece, Johnny? Así es. Ezequiel capítulo 28, versículos desde el 14 hasta el 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste la sabiduría de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y fíjense qué importante esto que estábamos hablando en el versículo anterior, acerca del orgullo y eso, ¿no? Para que les quede bien en claro. El pecado no se origina en la tierra. El pecado tiene origen en el cielo, por empezar. Y segundo, quien es el primer ser que peca es Satanás. Fíjense que le habla de querubín. Quiere decir que Satanás no siempre fue Satanás, ¿no? El diablo no siempre fue el diablo. Él fue creado, porque ahí está clarito, dice que fue creado hermoso. Dice el versículo 15, voy a leer una partecita. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué hubo maldad en Satanás? ¿Por qué nació la maldad en Satanás? Es algo que vos y yo, y en esta tierra quizás no lo lleguemos a entender. Son misterios que todavía no están revelados, pero sí es importante entender de que por qué se dio. Si bien no vamos a entender bien el por qué, sí qué consecuencias trajo. Y fíjense que dice, fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Entonces dice que Dios lo expulsó del monte, dice, te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Saben? Satanás no era un ángel más del montón. El título de querubín protector hace referencia a que Satanás tenía un cargo importante, una jerarquía importante. No era cualquiera.
Él no era uno más del montón. Él era un ser creado por Dios perfecto, pero que tenía una responsabilidad alta en el cielo. Y sin embargo dice que no se sabe por qué, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Yo no me voy a poder enaltecer, Johnny, porque muy lindo no soy. Yo tampoco me encantas. Así que estamos a salvo de esta parte. Pero fíjense que dice que corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué nos está hablando? Tengan cuidado con el orgullo. Tengamos mucho cuidado con el orgullo. Porque esto es lo que pasó con Satanás. Fíjense qué nos dice el profeta Isaías ahora en el 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjense que acá encontramos a un Satanás queriendo ser igual a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando queremos ser igual a Dios, muchas veces no queremos ser igual a Dios porque lo amamos y queremos ser como Él es, sino que queremos ser igual a Dios quizás a veces hasta decidiendo sobre la vida o no del otro. Queremos ser igual a Dios no dependiendo de Dios y creyéndonos que porque nosotros somos lindos, qué sé yo, tenemos plata o un buen estudio o algo, somos autosuficientes. O por ahí tal vez porque queremos hacer nuestra versión de lo que de acuerdo a nuestro pensamiento, siendo criaturas y no seres creadores como Dios, queremos establecer nuestra propia versión de cómo son las cosas, de qué es lo bueno, qué es lo malo, siendo que como en el programa anterior hemos mencionado la importancia de la palabra de Dios como guía para nosotros. Exactamente. Fíjense que cuanto más lugar le damos al orgullo y cuanto más nos las creemos, menos lugar hay para Dios en nuestra vida. Pero no porque Dios se aleje, sino porque nosotros le quitamos ese lugar que Dios quiere ocupar. Fíjense que dice, oh lucero, acá otro título para Satanás, ¿no? Antes de su caída, lucero, le dice, hijo de la mañana. Y fíjense que deseas en tu corazón, subiré a lo alto, seré como Dios. Voy a estar en mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, ¿no? Hablando del reino de Dios, el lugar donde habita Dios. Y dice que subiré sobre las alturas y seré semejante al Altísimo. Muchas veces nosotros queremos quizás parecer mucho más de lo que en realidad somos. Quizás muchas veces nosotros queremos dar una imagen mucho más de lo que quizás somos cada uno en nuestra vida. ¿Esto qué me hace pensar a mí? Cuanto yo más me alejo de Dios, más me la creo. Cuanto más me acerco a Dios, más humilde tiendo a ser. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, porque es lo que Dios busca. No porque nos quiere humillar a nosotros, no pensemos eso, sino porque cuanto más humilde soy, más puedo reconocer de que soy una persona pecadora, que tengo debilidades, que tengo flaquezas, y cuanto más débil me siento, Dios más se puede glorificar en nuestra debilidad, ¿no? Mejor y más puede trabajar con cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, Jesús mismo también habló, ahora Juan, que es quien habla acerca de este tema. Así es. Primera de Juan 3:8, quizás un poco parafraseando a Jesús en el Evangelio que también él escribió acerca de él, dice, el que practica el pecado es del diablo. Reitero, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y unas cositas para destacar acá. Fíjense que aquel que practica el pecado es del diablo, ¿sí? O sea, no podemos practicar el pecado y decir que somos hijos de Dios. Estas cosas no van en conjunto nunca. El diablo y el pecado por un lado, Dios por el otro, ¿sí? No hay un término acá que, bueno, un poquito sí, un poquito no. Dice, el pecado peca desde el principio. Está hablando del principio. Y yo les digo, ¿cuál es el principio? ¿La creación, Adán y Eva? ¿O el principio es mucho antes?
El principio es mucho antes de la creación. Entonces, fíjense cómo todo nos va describiendo de que el pecado no se origina en la tierra, se origina en el cielo, en un ser que fue creado perfecto, en un ser que siendo perfecto empezó a jactarse de su perfección y quiso ser una criatura como el ser creador. El orgullo influyó mucho en Satanás. Ahora sí, miren, Jesús dice esto en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense, si dijimos que el pecado nace con Satanás, que Satanás es el originador del pecado, no solamente Jesús acá lo trata de pecador, sino que lo habla de homicida, ¿no? Porque la muerte entró al mundo por el pecado. Y además dice, es mentiroso. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es pecado. Mentir es pecar. Entonces muchas veces nosotros tenemos que pensar esto, ¿no? No, yo no cometo pecado, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, pero si miento, si puedo hablar mal de un vecino con el otro vecino, si puedo criticar al que está al lado, si puedo, no sé, ustedes sabrán, ustedes están en sus zapatos. El pecado no es solamente lo grave, ¿eh? Hay diferentes palabras que definen el pecado, pero el pecado es desde matar y ser homicida hasta contar una mentira. Para Dios es todo considerado pecado. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y acá quiero destacar solamente una parte. Dice, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo es consecuencia del pecado que se generó en el corazón de Satanás y fue por los diferentes mundos donde hay más personas, otros seres creados, y Adán y Eva cayeron. Si Adán y Eva se hubiesen mantenido firmes en la verdad, en lo que Dios les dijo, este mundo hoy no estaría como está. Entonces, si bien el pecado se genera en el cielo, en Satanás, entra a este mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Y ahí empieza una cadena de sucesos que van cada vez de mal en peor hasta llegar a donde estamos hoy. Donde hay un mundo donde hay mentiras por todos lados. Hambre, mucha. Gente desnutrida, ¿no? O sea, hambre hasta la gente muere por eso. Destrucción, maldad, la moral, o sea, vamos a ir desarrollando un poquito más. Y de paso, te recuerdo antes de seguir con la siguiente pregunta, no te olvides de comentarnos, no te olvides de mandarnos tus mensajes. Durante el programa también van a seguir apareciendo nuestro correo, nuestro WhatsApp, donde vos te podés comunicar, porque tus preguntas permiten que nosotros podamos desarrollar estos programas. Porque tus preguntas también sirven para que nosotros podamos avanzar y seguir predicando, pero sobre todo también queremos aclararte las dudas para que conozcas mejor a Jesús el Salvador, que lo encontramos a través de la Biblia. Vamos a la siguiente pregunta que nos llega, Johnny, a través de WhatsApp. Por supuesto. ¿Somos todos pecadores? ¿Y ustedes qué creen? ¿Somos todos pecadores? ¿O hay algún grupo especial que es santo, que es puro? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice Salmo 14:3? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense, todos se desviaron, dice acá el Salmo.
no hay nadie que haga lo bueno. A ver, nosotros no heredamos el pecado de Adán, porque no es que se pasa el pecado de Adán de generación en generación. Quiere decir que si tu papá pecó o tu mamá pecó, no es que vos vas a nacer con alguna enfermedad por el pecado de ellos, como se creía en la época de Jesús, por ejemplo. Hoy también se cree, ¿no? No es que vos heredás los pecados de tu padre, no es que cuando vos nacés, ya nacés con una cuenta, diríamos, una listita de cuenta de pecados, que hay que borrarlos. Si naces con esa tendencia en tu corazón, que es la que todos tenemos hacia el continuo mal, a pecar, a ir en contra de Dios, es hacer lo que no queremos. Vamos a ver el siguiente versículo, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense, si todavía no lo leíste, si es la primera vez que escuchás este capítulo de Isaías, te invito a que lo leas por completo. En este capítulo de Isaías se presenta a un Dios sufriente, a un Mesías que con mucho dolor carga el pecado tuyo y el pecado mío, el pecado de todos nosotros. Pero acá el profeta es bien clarito porque dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y acá usa el sentido, en sentido figurado, ¿no? Esta expresión de nos descarriamos como ovejas. Y muchas veces la oveja no sabe que está perdida, ¿no? No me voy a poner a hablar de pastoreo porque no soy la persona indicada, pero cuando uno lee, por ahí entiende de que las ovejas muchas veces se pierden y no saben que están perdidas. Fueron porque el pasto de allá les parecía más verde y allá fueron. Por eso necesitaban un pastor que las acomode. Por eso todas tienen un pastor. Y Jesús viene a ocupar ese lugar de pastor. Porque nuestra tendencia no es a quedarnos en el redil, continuando con esta figura. Nuestra tendencia no es a quedarnos en ese cerco protector que Dios nos dio a través de su palabra, a través de los mandamientos. Porque esos mandamientos, esos principios en la Biblia, no son principios porque Dios es un Dios negador que te castiga, que no quiere, sino es un cerco en el cual Él te quiere proteger, para que vos tengas una buena vida, vida en abundancia, dice la Biblia también, ¿no? Pero nosotros tenemos esa tendencia a separarnos, a irnos lejos, ir en contra de lo que Dios quiere. Todos nos descarriamos, dice el profeta acá. Juan, vamos a ver qué encontramos en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si la verdad no está en nosotros, Jesús dijo, la verdad no está en Él. Y Él es padre de mentira, ¿no? La verdad, lo contrario a la mentira. Entonces, cuando nosotros nos creemos perfectos, tenemos que tener cuidado. A ver, cuanto más perfecto te crees que sos, te puedo asegurar que más alejado estás de Dios. Usemos esta figura. A ver, un grupo de ladrones sale a robar un banco, ¿no? Roban un banco y huyen en un auto. Y en el medio de su camino encuentran una patrulla, un policía, que los para porque estaban haciendo una inspección de rutina. Acá en Argentina se hace mucho, donde le piden los papeles, donde les pide las cosas, ¿no? Sin este policía saber que ellos habrían robado. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría el ladrón estacionando ahí? ¿Se pondría nervioso o no? ¿Le daría todos los papeles? Sí, está todo en regla, tranquilo, y avanzaría. ¿O el ladrón estaría en situación de ladrón, ¿no? Y se sentiría culpable y entendería de que en realidad estaba haciendo las cosas mal. Eso, ahora llevémoslo al ámbito espiritual esto. Dios no es un policía cósmico, ¿no? Dios no es un policía cósmico que está ahí mirando a ver, pecaste, castigado. O, te equivocaste, te borro, ¿no? Dios nos ama y nos ve, porque te ve y me ve, porque Él es como un padre. Y nosotros, si hacemos las cosas mal, tenemos que sentir esa misma figura. Cuanto más cerca estamos de lo santo,
más imperfectos nos tenemos que sentir. Cuanto más cerca estamos de Dios, más cuenta nos tenemos que dar de que lo necesitamos. Ahora, cuanto yo menos me acerco a Dios, menos estudio la Biblia y más autosuficiente me creo, eso significa que estoy lejos de Dios. Por eso no nos tenemos que engañar y decir que no somos pecadores. Porque la Biblia es bien clarita, todos pecamos. Todos tenemos un pecado. Todos pecamos, a mayor o menor grado quizás vos lo consideres. Pero no hay justo ni un uno, dice el siguiente versículo. Así es, y justamente Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y con estos versículos quiero recalcar que no significa que el pecado de Adán y Eva se transfiera, ni el pecado de tu papá se transfiera, sino que el pecado entró al mundo en general. Y todos heredamos esa tendencia a ser seres pecadores. ¿Sí? Lejos de Dios no tendríamos salvación. Porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tendríamos por qué estar cerca de Dios si somos pecadores. ¿Sí? Y esto es lo que trae el pecado. Y justo esta es la siguiente pregunta, Johnny, que nos llegó a través del Gmail. Así es. Y es una pregunta, a ver, obvia, que quizás se responde sola teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, pero como siempre decimos, necesitamos que la Biblia sea la que responda. Por eso es importante que nos escribas, que nos dejes tus preguntas. Así que dice la siguiente pregunta justamente, ¿tiene consecuencias buenas el pecado? ¿Sabes qué? Esto me hace pensar, Johnny, viste, muchas veces me preguntaron de esto de que, no, me dice, vos que vas por ahí, vos o yo que vamos a alguna iglesia, dice, no vamos a ninguna iglesia, dice, porque esos te esclavizan, vos no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, ¿no? No, yo no leo la Biblia porque Dios te encajona en un ámbito y solamente no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, no podés hacer esto de acá, esto de allá, ¿no? Pero sin embargo esto es totalmente lo contrario, ¿no? Y la Biblia lo desarrolla. Y quiero ¿qué te parece si lo vamos desarrollando? Por supuesto. Vamos al primer versículo que explica esta problemática. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Muchos creen que seguir a Cristo es esclavizante. Dice, no puedes disfrutar de esto, no puedes disfrutar de lo otro. Pero sin embargo, Jesús es bien clarito, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es desde el pecado. A ver, ya sabemos que el pecado no trae consecuencias buenas en la vida, pero te hace esclavo. ¿Y qué es un esclavo? ¿Se pusieron a pensar ustedes qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que no puede decidir por sí mismo. Un esclavo es alguien que no tiene el derecho, primero, de ser libre, y si el esclavo quisiera hacer algo diferente a lo que le manda su amo, sufriría un castigo. Entonces todos aquellos que me dicen que ellos son libres de decidir, que son libres de hacer lo que quieran, por eso no leen la Biblia o no, yo les digo que están equivocados en realidad, porque son esclavos de sus propias pasiones, son esclavos de sus propios deseos, cuando la Biblia es un mensaje libertador. Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que quiere Dios, que tengas una vida libre en abundancia, no siendo esclavo del pecado, que es una de las consecuencias, la esclavitud al pecado. Vamos al siguiente versículo en Miqueas 3:4. Por supuesto, dice, entonces clamaréis a Jehová y entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Fíjense que volvemos a lo mismo, ¿no? El pecado, la consecuencia del pecado trae el actuar de una manera malvada. Y fíjense que hay una separación entre el creador y la criatura. Hay una distancia que se genera entre aquellos que actúan de mala manera o cometen pecado.
Pero te vuelvo a repetir, no es porque Dios dice, no, sos un pecador, no te quiero ver, quiero mirar para otro lado, no. El pecado hace que haya una diferencia, no porque el creador se aleje, sino porque la criatura se aleje. Podríamos decir entonces, Matías, para dejar bien claro este punto, que no tiene que ver con aquel que haya pecado y quiera acercarse a Dios para enmendar las cosas, por ejemplo, sino aquel que pretende acercarse a Dios aún persistiendo en el pecado. Exactamente, son dos cosas que no pueden ir juntas. El pecado y Dios nunca pueden convivir. A ver, lo que no quiere decir que para acercarte a Dios tengas que dejar de pecar, ¿no? Volvemos, porque somos todos pecadores. Lo que sí quiere decir es que se aleja a Dios, no porque Dios se aleje, sino porque nosotros, en nuestro mismo actuar cotidiano, nos alejamos de Dios. Y le damos cada vez menos lugar en nuestra vida. Y fíjense que dice, esta separación de Dios con el hombre trae perversidad, hacer cosas malas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, de que Dios nunca manda las cosas malas. Son como consecuencia del pecado, del mundo en pecado en el que vivimos. Vamos al siguiente versículo, Isaías. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bien, acá el profeta Isaías, fíjense que usa esta ilustración, ¿no? Nosotros somos como suciedad y nuestra justicia como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más tiempo pasemos con el pecado, cuanto más y más nos interiorizamos con esta manera de vivir, a través de las cosas en contra de lo que Dios quiere para nosotros, nuestra moral cada vez va a ir decayendo. ¿Qué quiere decir esto? La justicia, ustedes miren a su alrededor, miren a los vecinos, miren a los demás, a los que tenemos cerca, a los familiares. ¿Creen que esto está sucediendo o no? En la sociedad, la moral no está cada vez más depravada. La concupiscencia, o sea, hablar un poquito de lo que es aquello que nosotros tendemos a querer hacer. La mentalidad de las personas no está cada vez más deplorable. De paso, Matías, te pregunto, concupiscencia, de acuerdo a lo que tengo entendido, es un término extraído de los textos originales en griego que tiene que ver con los malos deseos, ¿verdad? Porque se habla mucho de eso, pero vale la pena también poder aclararlo, ¿verdad? Sí, nos llegaron varias preguntas acerca de esta definición, ¿no? Exacto. Y tiene que ver con la tendencia que nosotros tenemos. A ver, ¿cómo explicarlo un poquito más en profundidad? Hagamos de cuenta que tenemos puesto un chaleco de una armadura, ¿no? ¿Para qué eran en la antigüedad los chalecos que teníamos, que se ponía la gente? Para protegerse de los flechazos, por ejemplo. Hoy en día tenemos chalecos para soportar las balas. Pero la concupiscencia, podríamos decir que en nuestra armadura hay un agujerito, ¿sí? Hay un agujerito por donde puede pasar ese elemento. Puede ser una bala, por ejemplo. Entonces, la concupiscencia tiene que ver con la importancia que yo le doy a ese lugar por donde entran las cosas malas. Si yo tengo una tendencia a desear lo malo, me rodeo viendo cosas malas en internet, en el celular, en las páginas de que visito, en los canales que miro en la tele, en los programas que miro. Cuanto yo más me rodee de lo negativo, mi armadura cada vez va a estar más débil. Voy a tener más agujeritos, podríamos decir, en ese chaleco protector. Y eso tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros no estemos rodeados completamente de eso. Vivimos en un mundo donde el pecado sobreabunda, pero Dios nos da las herramientas para nosotros protegernos. Si nosotros
esa tendencia a pecar la alimentamos, ¿cuál va a ser la consecuencia de nuestros actos? ¿No? También hay una leyenda un poquito que habla acerca de que todos tenemos dos lobos adentro, ¿no? Eso no se encuentra en la Biblia, ¿no? Dice que hay dos lobos, uno que hace lo bueno y uno que hace lo malo. Si nosotros alimentamos al que hace lo bueno, en una pelea, ¿cuál va a ganar? El que esté mejor alimentado. Lo mismo pasa un poquito con nuestra vida. Si nosotros nos alimentamos de las cosas que están a nuestro alrededor, lo que va a ganar es que sigamos convirtiéndonos a como es nuestro alrededor. Ahora, si nosotros le damos más importancia a las cosas espirituales, nos rodeamos de las cosas espirituales, como puede ser a través del estudio de la palabra de Dios, puede ser viendo un programa estos que estamos compartiendo, también compartiéndolos con los demás, compartiendo los links, compartiendo los mensajes. ¿Quién va a ganar? ¿No? Es así en la vida del cristiano. Y es así en la lucha contra el pecado. Cuanto más nos acerquemos a Dios y más nos alimentemos de las cosas que Dios quiere, más vamos a poder resistir esta tentación. Vamos al siguiente versículo, Johnny, si te parece. Así es, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otro libro en el Antiguo Testamento, Jesús dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Eso cómo está representado? Fíjense que la paga del pecado es muerte. No hay término medio acá, no hay, bueno, si yo, por ejemplo, de lunes, martes y miércoles hago la vida como si no estuviera aprendiendo de Cristo. Y el fin de semana, bueno, sí. Esto no se puede hacer, porque transgredir la ley, o sea, en un punto te hace culpable de todo, primero y principal. Y segundo, si nosotros decidimos vivir una vida de acorde al pecado, la paga es la muerte, no hay término medio. Solamente a través de Jesús podemos ser salvos. ¿Sí? Esa es una pregunta que vamos a leer después, ¿no? Pero otra consecuencia del pecado es la muerte. A ver, te lo voy a repetir. Dios no te manda la muerte, la enfermedad, el dolor, la angustia. Es la consecuencia de vivir en un mundo de pecado. Dios es un Padre amoroso que nunca, pero nunca va a querer que vos sufras. Si sufrimos, hay dolor y angustia en este medio, en este mundo, es porque Satanás llenó y está llenando cada vez más este mundo de pecado. Dios es el libertador. Dios vino a leer como leímos en unos versículos atrás, a deshacer las obras que Satanás vino a hacer. ¿Sí? Vamos ahora a la siguiente pregunta, Johnny. Así es. ¿Quién perdona los pecados? Qué pregunta, ¿eh? Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? Y a ver, Johnny, ayúdame a pensar un poquito. Bueno. Leímos hace unos versículos atrás que todos somos pecadores, ¿no? Uh-huh. En el mundo no hay nadie santo. Entonces, ¿puede algún ser humano perdonar mis pecados? ¿Vos qué crees? ¿Alguien en la misma condición que yo me puede perdonar? No. Ahí entraría la parábola que Jesús decía, del ciego que guía al ciego y los dos se caen en el hoyo. Exactamente. Vamos a ver qué dice la Biblia, a ver, unos versículos. A ver, algo. En nuestro canal de YouTube hay un video especial sobre este tema, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver y puedan repasar si quieren. De paso también les recordamos que no solamente en nuestro canal de YouTube, sino en nuestra página web tenemos mucho contenido para que puedan ustedes seguir todo el contenido temático acerca de diferentes temas, acerca de este y muchos otros temas. De paso invitarlos, si ustedes desean recibir un estudio bíblico temático, nos pueden escribir también para que se lo podamos hacer llegar. Sí, Johnny, y también, hablando de eso, recuerden que, porque mucha gente dice, bueno, a mí me gustaría aprender de la Biblia, pero ¿cómo se hace? ¿Qué leo? ¿No? Bueno, escríbanos, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para guiarlos. Le vamos a mostrar el material que tenemos, siempre basado en lo que dice la Biblia. Y otra cosa, no se olviden de nuestro canal nuevo de podcast. También. Que eso también es un buen método. Todos los días a nuestro canal subimos
un audio con una reflexión breve para que podamos tener. Bueno, avancemos con el programa ahora. Así es, eso después lo iremos explicando ya casi al final. Por lo pronto, el versículo que explica esta pregunta, uno de los versículos que explica y que responde a esta pregunta es Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, la paga del pecado, leímos recién que era la muerte. No hay remedio para vos y para mí porque somos los dos pecadores. La única manera de como humanos pagar el pecado es a través de la muerte. Pero Dios, a través de su Hijo, fíjense que Dios dice, nos libertó. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez reforzando. El pecado te hace esclavo, pero Dios te ofrece libertad. Y si vos aceptás esa libertad que te da Dios a través de su palabra, vas a tener como fin la vida eterna. La paga de actuar en este mundo conforme a tus pecados te va a traer la destrucción. Pero la paga por servir a Dios, cumplir con sus mandatos y vivir una vida plena, te lleva a la vida eterna. Vamos al siguiente versículo. Así es, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 27. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Querés andar en luz? ¿Querés alejarte del pecado? ¿Querés una vida plena? No te digo vida sin problemas, vida plena. Aceptá los méritos de Jesús en la cruz. Porque los méritos de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por vos y por mí es lo único que te puede limpiar de todo pecado. Solamente Jesús, Dios, Padre e Hijo, ¿no? Son y es lo único que te puede limpiar de tu maldad. No hay ninguna persona, ninguna iglesia en particular, ningún miembro de alguna corte, nada. Solamente la sangre de Jesús. Así que si te sentís pecador, ahí donde estás, acudí a Dios. Él te va a escuchar. Él te va a acompañar. Él te ofrece la vida eterna. Que tengas vida y vida en abundancia. Vamos a leer el último versículo que elegimos. Así es, el último versículo que responde a esta pregunta, Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y acá quiero destacar dos cositas que me parecen sumamente importantes para que entendamos. Y son dos palabras. La primera es redención y la segunda es gracia. La redención tiene que ver, cuando uno por ahí estudia un poquito más, con el efecto que tiene Dios en nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros vivimos una vida llena de pecados y conocemos a Dios, queremos actuar diferente. En otra palabra, la redención tiene que ver con sacarte de ese pozo lleno de fango, de lodo, de barro, depende de dónde sea, donde me estés escuchando, en ese lugar donde quizás ni siquiera podés caminar, porque estás envuelto en un mundo de pecado, donde las cosas que no querés hacer son las que haces, donde lo que no tenés que mirar es lo que estás mirando, donde lo que no tenés que hacer es lo que estás haciendo. Y Dios hasta allá te va a buscar. Y en ese pozo oscuro, lleno de tinieblas, de dolor y de angustia, te saca. Y te trae a la roca firme. Te trae a la luz. Te trae a la vida. Y ese es el proceso de la redención. Sacarte de ese pozo profundo en el que estás y ponerte arriba, en lo alto, porque Él te ama, te cuida y quiere tu bienestar. Y eso se logra a través de los méritos de Jesús en la cruz. No hay ningún pecado tan grande que Él no te pueda perdonar.
pero no porque sos alguien especial o porque yo soy alguien especial, que tengo algo especial, sino porque Dios, en su infinito amor, te regala la gracia. ¿Y qué es la gracia? Ese regalo inmerecido que Dios te da, donde vos, si la aceptás, podés ser salvo aunque no lo merezcas. Y decime si no es un Dios amoroso. Decime si no es un Padre cuidadoso con su Hijo. Decime si no es un Padre que te busca a cada momento. Y para esto vino Jesús. Para sacarte de este mundo de miseria, de angustia, de dolor y darte una vida plena, llena de luz y de paz. Porque Él te va a acompañar y todos los procesos que vivas, Él va a estar a tu lado. Solamente lo tenés que aceptar. Y ahora sí vamos a ir a la última pregunta que nos llegó. ¿Y qué pregunta? ¿Hay algún pecado imperdonable? Interesante, ¿no? La última pregunta que nos llegó con respecto a este tema. Exactamente. Te recordamos que todas las preguntas que vos nos estás enviando, que pueden ser a través de los diferentes medios, nosotros intentamos más o menos acomodarlas por temas parecidos para poder ir respondiendo y que tengan una coherencia, ¿no?, en nuestros programas. Por eso te invitamos y te incentivamos a que sigas preguntando. Si todavía no preguntaste pero te gusta ver los videos, preguntanos, comentanos, dejanos un comentario en el chat del YouTube, si no estás viendo por YouTube, de Facebook, si no estás viendo por Facebook. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algún pecado imperdonable? Vamos a leer a ver qué dice Jesús. Muy bien. Mateo capítulo 12, versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hijos de los... serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Bien, y acá quiero hacer alusión a una cosita, porque algunas veces, justo con estas preguntas me hicieron acordar también que algunas veces me preguntaron este tema, ¿no? Justo me preguntó una señora que no conocía mucho de la Biblia y me dice, pero Mati, me dice, ¿cómo es? Tengo una duda, y vino preocupada, dice, mi esposo no va a ninguna iglesia, me dice, ya, él no cree en nada. Y vos sabés que insultó a Dios, insultó al Espíritu Santo la otra vez, dice, ya está, no, él no puede ser libre, no, o sea, Dios no lo va a perdonar. Ya está, una vez que insultó, ya está, no hay más perdón para él. Ahora ponete a pensar, ¿alguna vez leíste este versículo con detenimiento? Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Y algo que tengo que destacar, ¿por qué diferencia pecado de blasfemia? Son dos palabras diferentes. Pecado tiene que ver con todas mis acciones que yo hago, mis actitudes y lo que yo diga acerca de mi semejante. Pero pasa a ser blasfemia cuando mi pecado, lo que yo digo o lo que hago, es en contra de un ser divino, Padre, Hijo o Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es uno con el Padre, son tres en uno. Eso también lo vamos a estudiar después en profundidad. Y eso obviamente partiendo de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no, Matías? De la importancia de recalcar que el pecado se origina en la mente, en lo que pensamos, en lo que sentimos y que después se traduce en las acciones. Exactamente. Vamos a ver qué dice ahí. Hemos elegido quizás 2 versículos para poder explicarlo porque si no ya se nos va el tiempo. Pero vamos a ver qué dice Pablo en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Así es. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia... Y ahí queda el versículo. Vamos a dejarlo ahí y después seguimos con la parte 2. Porque yo les voy a contar ahora por qué quedamos ahí en el versículo. Porque fíjense que acá Pablo, le está hablando, dice, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y qué es algo cauterizado? A mí se me hace, por ejemplo, me recuerda mucho a la diferencia entre una ampolla y una llaga. Porque por ahí, para el que nunca
al que nunca, por ejemplo, agarró una pala, por decirlo así, sin entrar en eufemismos despectivos ni nada de eso, pero para el que nunca agarró una pala o una mancuerna para un hacer trabajo ejercicio, forzado, o sí, exactamente, o un balde de albañil cargado con mezcla, es esa fricción que provocan en la mano, justamente logra que se termine haciendo una ampolla. Incluso yo, de adolescente, cuando practicaba tenis, la manera como tenía que empuñar la raqueta hacía que también me provoque una ampolla. Hasta que esa ampolla, de tanto en tanto, pasado el tiempo, se me terminó haciendo un callo y ya dejó de doler. Exactamente. Eso tiene que ver con la cauterización de la mente. Cuando ya lo que escucho me da lo mismo. Cuando ya actuar bien o actuar mal me da igual. Cuando leo en la Biblia y me pide que haga algunas cosas, o sea, algunas recomendaciones en el estilo de vida, y decido no prestarle atención. No tiene que ver con una acción puntual, ni con alguna palabra en particular, sino tiene que ver con una tendencia constante a rechazar a Dios en mi vida. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No permitir que Él obre en tu vida y en mi vida. Pero que te dé lo mismo, te da exactamente lo mismo si Dios está o no está. Y no es que no va a ser perdonado porque Dios no puede perdonar eso, sino porque te ama tanto que Él entiende que no es necesario en tu vida. Y con todo el dolor del mundo, se aleja de vos. Con todo el sufrimiento que un padre tiene cuando un hijo lo rechaza, es lo mismo que siente Dios cuando vos lo rechazás constantemente. Y Dios no obliga a nadie, Él es un caballero. Él es un caballero. No te obliga a que lo elijas. Triste, desilusionado, se aleja, porque vos no le das lugar. Y el último versículo que vamos a compartir. Carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que decide practicar pecado deliberadamente va a tener la misma consecuencia que el pecador original, Satanás. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, quiere decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo se aplica a todos, pero principalmente para vos que estás escuchando este tema. Para cualquiera que haya recibido el conocimiento de la verdad, para cualquiera que haya entendido y está en el proceso de seguir a Cristo, de ser un cristiano, de vivir una vida conforme a los principios de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente, ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Eso qué quiere decir? Si vos deliberadamente estás todo el tiempo yendo en contra de los principios de Dios, si deliberadamente cuando lees algo en la Biblia no te importa lo que dice y haces como lo que a vos te parece, si no permitís que el Espíritu Santo obre en tu vida, se manifieste, para que veas la majestuosidad de Dios, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Dios es un caballero. Él no te va a obligar a que lo ames. Él no te va a obligar a que quieras pasar tiempo con Él. Si vos decidís constantemente ir en contra de lo que Dios dice, si vos decidís ir en contra de los principios que encontramos en la Biblia, hacer la tuya, se dice acá en Argentina, ¿no? Si vos decidís cerrarle la puerta a Dios, Él no la puede tirar abajo. ¿Por qué Él te ama tanto?
tanto te ama que no te va a forzar a nada. Él te ama tanto que no te va a obligar a nada. Pero con mucho dolor acepta tu triste decisión. Jesús ahora en este momento está poniendo delante tuyo la vida o la muerte. Vos elegís seguir tu vida de pecado y de dolor o permitir que Jesús empiece a obrar y tener una vida feliz, plena y en abundancia. Pero es tu decisión. Dios hoy te está dando la oportunidad de elegir y Él te recomienda que elijas la vida porque te ama. Te ama como un padre o un hijo. Así que ahora es el momento de decidir. Dios quiera que decidamos por Cristo y por la vida eterna. Así es. Y les agradecemos realmente mucho por haber compartido este momento con nosotros. Les recordamos, no solamente a aquellos que quieran seguir nuestra programación o que quieran hacernos llegar sus preguntas con relación a la Biblia, ¿sí?, sino que, de paso, como me lo mencionó Matías anteriormente, tenemos un canal en paralelo con Perspectiva Siglo XXI que se llama Perspectiva Siglo XXI Podcast. Eso no lo queremos dejar afuera. ¿Por qué? Porque no solamente en ese formato ustedes van a poder tener la posibilidad de tener toda nuestra programación, todos los programas que subimos, los seminarios y demás, sino que también van a tener un devocional diario en formato de audio, el cual ustedes pueden recibir en su dispositivo móvil a través del WhatsApp. Para eso nos tienen que escribir, tanto en correo electrónico como también en el mismo WhatsApp, que se los estamos dejando en pantalla, y también incentivarlos a que a través de esos medios, ¿sí?, se puedan contactar con nosotros si quieren formar parte de lo que realmente estamos llevando a cabo mediante Perspectiva Siglo XXI. Así que hasta aquí llegamos, Matías, con el programa. Muchas gracias por la colaboración, por la explicación de los versículos bíblicos. Les mandamos un gran abrazo de parte de Matías, de parte de un servidor, Johnny Carrazán, quien les habla, de Perspectiva Siglo XXI. Les mandamos un gran abrazo a cada uno de ustedes, les deseamos que Dios los bendiga mucho y nos vemos la semana que viene.